Yo reprendo porque siento en ti, hermana, siento ansiedad. Yo reprendo toda ansiedad en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Padre. Sí, shenda. Me dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo de Dios, se acabó el estar cargando tú sola con cosas y sufriendo tú sola, me dice el Señor. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, deja tus cargas sobre mí, porque yo liberaré esas cargas que tú sientes, me dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, pero es que fue necesario que pasaras por procesos, me dice el Señor. Me dice, hay cosas que tú te culpabilizas, me dice el Espíritu Santo. Y me dice el Espíritu Santo, no te culpabilices de cosas que tú no has tenido culpa, porque hay procesos que has tenido que pasar para acercarte más a mí, me dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, vuelve a sentir el gozo de estar en mi presencia, dice el Señor. Dice el Señor, no te culpabilices porque yo sí que te perdono, dice el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, toda carga que pueda tener ella, Dios mío, Señor, toda influencia de parte del enemigo, ahí está, tócala en el nombre de Jesús. El Señor te ama, hermana, me dice el Espíritu Santo que te diga. Dile que yo la amo y que yo nunca la he soltado, me dice el Señor. Y me dice el Espíritu Santo, aun después de haberte apartado de mí, dice el Espíritu Santo, para que sepas que Dios te está hablando. Dice el Espíritu Santo, yo no te he soltado nunca. Y ha habido momentos, me dice el Espíritu Santo, Dios, que sabías que el Señor estaba igualmente contigo, me dice el Señor, para que sepas que Dios te está hablando. Me dice el Señor, había momentos que los cuales con que te has apartado de mí, sentías que yo estaba igualmente contigo porque yo no me he apartado de ti, me dice el Señor. Y pensabas que era tu carne quien estaba hablando, pero no era tu carne, era yo quien te estaba haciendo sentir que yo estaba contigo. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, por eso te he empujado, dice el Espíritu Santo. Oh, sí, me dice el Señor, que el Señor te ha empujado que te conectaras hoy esta noche en este directo, hermana, porque el Señor quería hablarte profundamente, me dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, deja toda tu carga en mí y yo te ayudaré, dice el Espíritu Santo, porque en ningún momento, dice el Espíritu Santo, que te ha soltado, hermana. Dice el Espíritu Santo, no te preocupes porque te voy a ayudar con cualquier problema que necesites, pero confía en mí. Me dice el Señor, confía en mí. Y dice el Espíritu Santo, vuelve a meterte en la intimidad como te metías antes conmigo, me dice el Señor. Porque yo no te conozco de nada, pero te veo, hermana, como antes tenías una gran pasión por meterte mucho adentro en la habitación para orarle de rodillas al Señor en tu cámara secreta. Y me dice el Señor, vuelve a esos momentos conmigo, me dice el Espíritu Santo de Dios. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, y yo me derramaré más sobre tu vida, me dice el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios mío, Señor, Padre. Y me dice algo el Espíritu Santo, yo no lo sé porque no te conozco, pero me dice algo el Espíritu Santo, las cosas que yo había depositado dentro de ti, me dice el Señor, no se han perdido, dice el Espíritu Santo de Dios, sino que están ahí dormidas, pero voy a despertarlas aún más, dice el Espíritu Santo de Dios. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cómo te sientes, hermana? Un poco mejor. Estaba un poco llorando. Amén. ¿Era así como te hablaba el Señor? Sí, estaba apartada y no quería ni ir a la iglesia del ataque tan fuerte.